Bien, continuamos. A continuación revisaremos algunos aspectos cuantitativos dentro de la epidemiología de enfermedades infecciosas. Para eso es importante recordar algunos conceptos, los conceptos de caso índice, primario, secundario y caso coprimario. ¿Ok? Entonces veamos, cuando hablamos de caso índice, ¿sí? El caso índice va a ser el primer caso en ser notificado por el sistema de vigilancia. Entonces esto nos tiene que quedar claro, ¿no? El primer caso que se notifica al sistema de vigilancia. ¿Qué es el sistema de vigilancia? Pues en nuestro país vamos a tener un conjunto de elementos que se encargan justamente de notificar todos los eventos de interés en salud pública. Dentro de ellos obviamente están enfermedades de notificación obligatoria, vamos a encontrar algunas que se deben de notificar de inmediato, otras de forma semanal, incluso otras de forma mensual. Pero el sistema pues tiene varios elementos y dentro de ellos los llamados vigilantes, que son profesionales de la salud, médicos, enfermeras, obstetrices que se encargan de mantener operativo el sistema de vigilancia. Entonces, como comprenderán y como está todo nuestro sistema de salud en general, el sistema de vigilancia pues no siempre nos va a generar resultado en tiempo real, ¿no? Recuerden nada más el momento que vivimos hace algunos años con el inicio de la pandemia, cuando nos enteramos del primer caso que había ocurrido acá en el país. Si no me equivoco eran unos tripulantes de una aerolínea. ¿En realidad ustedes creen que ese era el primer caso que había ocurrido? No, ya habían pasado 2-3 semanas, todos iban por el aeropuerto, nadie hacía ningún tipo de control, venían de países donde ya teníamos casos, ¿no? Sino que estos fueron los primeros que se hicieron públicos. Entonces, para nuestro ejemplo, estos casos identificados pues vendrían a ser el caso índice, ¿no? Primero, que se identifica por el sistema de vigilancia, por el sistema de salud pública. Mientras más precario sea el sistema de salud pública, obviamente más alejado ese caso índice estará del primer caso real, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer caso real es el que se denomina caso primario, ¿ya? Es el primer caso que se va a presentar. Por lo tanto, esto más o menos es así. Veamos. Imagínense que estoy en una comunidad donde no tengo ningún caso. Y de pronto, este es el primer caso generado. Este caso a su vez va a contagiar a 2 personas más y cada uno de ellos a 2 más. Ya está, listo. Y pues él se fue de viaje, estaba de viaje, imagínense que solo estuvo de pasada por esa comunidad. Los 2 primeros tuvieron un poco síntomas, por los que no acudieron al establecimiento de salud, pero este de acá se sintió muy mal. Y él acude al establecimiento de salud, al centro de salud más cercano. Y cuando acude, recién en esta persona se lanza la alerta. A esta persona se notifica. Entonces, esta persona sería mi caso índice, el primero que es notificado por el sistema de vigilancia. A partir de ese caso índice es que se comienza a hacer el estudio del posible brote, ¿no? Si es que se trata de un brote. Y de ahí se empieza a hacer el estudio hacia atrás. De tal forma que él, que ya se fue incluso de la comunidad, ya no está en ese momento, sería el caso primario. Este sería mi caso primario, ¿sí? Este sería mi caso índice, que ha ido al centro de salud, ¿no? No te vayas a equivocar CS con caso secundario. Al centro de salud, ¿ya? Mi caso índice a partir del cual inicié mi investigación, y en morado tengo a mis casos secundarios, ¿sí? Estos son los casos secundarios. Es decir, los casos que se han generado a partir de un caso primario, ¿ya? Pues con eso está un poco más claro. Entonces, el caso secundario es el que surge a raíz del caso primario. Y los casos coprimarios, que son, imagínense que a esta comunidad no llegó él solito, sino llegó con un grupo,
y todos a su vez estaban infectados, ¿sí? Pero no se habían contagiado de la misma fuente, sino que cada uno venía igual por su cuenta, ¿no? Entonces todos, como son de la misma generación, todos son los que introducen la enfermedad a la comunidad, se les va a denominar casos coprimarios, ¿ya? Bueno, no es lo más usado, pero estos tres definiciones, las tres primeras sí las deben saber, ¿no? Caso índice, el primero en ser notificado, el que inicia la investigación en respecto al posible brote, y una investigación hacia atrás, ¿no? Una investigación en retrospectiva para identificar el verdadero caso primario, para identificar a los secundarios y a partir de ello realizar todas las intervenciones que se puedan con el fin de ¿qué? De cortar la cadena epidemiológica, de cortar la cadena de transmisión. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este momento? De que hacemos el supuesto de que nos encontramos en una población en la que nunca ha habido exposición a un determinado agente infeccioso. En ese momento, en ese punto del tiempo, yo puedo hacer el cálculo del número básico de reproducción, el famoso R0. Entonces, el número básico de reproducción, ¿en qué momento se calcula? Cuando un agente infeccioso se introduce por primera vez en una comunidad con el 100% de huéspedes, de personas susceptibles, y donde se entiende que solamente hay un caso, que es el caso primario, el caso que va a iniciar todo, y lo que quiero saber es el promedio de casos secundarios generados a raíz de un caso primario. Es un modelo matemático que se ha simplificado en estos tres valores, en esta multiplicación, ¿no? En esta operación. ¿Ya? Entonces, eso es el número básico de reproducción, ¿no? El número de casos secundarios promedio que se ha generado a partir de un caso primario en una población 100% susceptible, ¿ya? Donde solamente un individuo ha ingresado. ¿Para qué a mí me sirve calcular el R0? Porque dependiendo del valor que tiene, yo puedo proyectarme a que el agente tenga la capacidad de ¿qué? De producir una epidemia, de quedarse como endémico o de extinguirse, que el contagio se extinga dentro de la población, ¿sí? Entonces, resaltemos esto que es importante. Cuando el R0 es mayor de 1, puede convertirse o tiene la capacidad de ser epidémico. Si es igual a 1, puede ser endémico, y si es menor a 1, la transmisión dentro de la población tiende hacia la extinción. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿cómo hago el cálculo del R0? Bueno, voy a multiplicar B por C por D. ¿Qué significa? Que B es la tasa de ataque secundario, C es el número de contactos por unidad de tiempo y D es la transmisibilidad, ¿sí? Así es como hago el cálculo respectivo. B es la tasa de ataque secundario, ¿no? Si es que no tengo, ¿qué cosa? La probabilidad de contagios, ¿ya? Si es que no tengo la probabilidad de contagio en un solo contacto, entonces puedo utilizar la tasa de ataque secundario. C es el número de contactos por unidad de tiempo y D es la transmisibilidad, expresado en ¿qué? En número de días, ¿ya? En número de días. Listo. ¿Ya? Entonces lo puedo hacer de esa forma. Por ejemplo, ¿no? Para el sarampión, ¿ya? Para el sarampión podemos poner el ejemplo. En este caso no usaremos la tasa de ataque secundario, sino la probabilidad de contagio, ¿no? Entonces sarampión es alrededor de 0.8 la probabilidad de contagio. Eso ya está determinado, ¿no? Luego lo voy a multiplicar por el número de contactos que se han generado en el tiempo, que en promedios se ha identificado que son 3, ¿ok? Y por la duración de la transmisibilidad, que es aproximadamente 6 días. ¿Ya? 6 días, un infectado con sarampión tiene la capacidad de contagiar. Entonces aproximadamente me da un R0 de 14, ¿sí? Me da un R0 de 14. ¿Eso qué quiere decir? Que cada caso de sarampión nuevo, si es que la población está susceptible, va a generar 14 casos secundarios. Ya tengamos en cuenta eso. Por eso, ¿eso cómo se evita? A través de la vacunación.
Por eso es que debemos tener nuestros indicadores de vacunación lo más alto posibles, ¿no? Para cortar esa cadena de transmisión. Entonces ya les puse el ejemplo. Acá se está mezclando con el texto. Y ya está. Entonces el ejemplo lo anotan para aquí. Ahora, ¿qué sucede? Como yo les había dicho, esto se da en el momento cero, cuando todos los individuos son susceptibles. Pero entendamos que en el desarrollo de la epidemia vamos a tener un conjunto de individuos que ya se han infectado y que ya se han recuperado, ¿cierto? Entonces ahí lo que tengo que hacer es un ajuste del número R. Y ya no será R0, sino será número reproductivo efectivo, ¿ya? O número efectivo de reproducción, el RE, que es la multiplicación del R0 o el R básico por los susceptibles, ¿sí? Entonces, mientras menos susceptibles yo tenga, el R será más bajo, ¿ok? Y para eso tenemos un modelo, que es el modelo SIR, ¿sí? El modelo SIR, ¿qué quiere decir? Susceptibles, infectados, recuperados, nos puede medir cómo va a ser el comportamiento en el tiempo de una determinada epidemia. Para eso hay algunos supuestos, ¿no? ¿Qué cosa? Que al inicio, dentro de esa población, todos son susceptibles, que es una población estática, es decir, no va a haber nacimientos. ¿Por qué? Porque si hay nacimientos, van a aumentar más el número de susceptibles. ¿Qué otros supuestos hace? Que los fallecidos, si es que hay fallecidos, luego de que se han infectado, se tienen que contar como recuperados. Y más o menos la lógica es la siguiente. Al inicio tengo el 100% de susceptibles, luego un porcentaje determinado se va infectando y luego un porcentaje similar debe de ¿qué? De recuperarse. Y aquí dentro de los recuperados también voy a pasar aquí a los fallecidos. Y el último supuesto es que una vez recuperado ya no eres susceptible, ya no puedes regresar a este grupo. ¿Por qué? Porque supuestamente ya tienes inmunidad. Con lo cual en el desarrollo de la epidemia en el tiempo, el número de susceptibles va disminuyendo y el número de recuperados y por lo tanto inmunizados va aumentando. Bajo este modelo es que se puede aplicar el número básico de reproducción, el número efectivo de reproducción. Y eso a su vez nos permite calcular, vean, ¿no? Si yo digo que el número R debe de ser menor de la unidad, ¿para qué? Para que la transmisión empiece a disminuir y se extinga. Entonces, si yo tengo eso presente, ¿qué podría calcular? ¿Cuánto es el número mínimo de individuos que deben estar inmunizados, ya sea vacunados o inmunidad natural luego de haberse recuperado después de la infección? ¿Para qué? Para cortar la transmisión. Y a ese número o ese indicador le voy a llamar el umbral mínimo de contagio. ¿Cuántos por lo menos deben contagiarse para generar, ¿no?, que se corte esa cadena de transmisión? O también llamado el umbral de inmunidad colectiva o coloquialmente la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Simplemente sería 1 menos 1 entre R0. Entonces pongamos algunos ejemplos, ¿no? Si mi R0 es 2, es decir, por cada caso primario se generan 2 secundarios, ¿ya?, para un R0 de 2, entonces, ¿qué diré? Que mi umbral de inmunidad colectiva debe ser de ¿cuánto? Por lo menos del 50%, ¿no? Si ya no es 2, sino es 4, entonces, ¿cuánto debe ser el umbral de inmunidad colectiva? 75%. Es decir, mientras más alto el número R, ¿sí?, más alto debemos llegar a los porcentajes de inmunidad que se pueden alcanzar a través de la vacunación o de la infección y la posterior recuperación, ¿no? Idealmente, como yo no puedo saber qué tan fuerte es la inmunidad generada luego de una infección, estos umbrales mínimos se utilizan como los umbrales mínimos que se requieren para la vacunación, ¿sí? Entonces, mientras más alto, como ustedes ven, más alto el R, más alto también el umbral de inmunidad. Si mi R es de 10, entonces mi umbral va a estar sobre el 90%, ¿no?
Imagínense con un R de 14, como habíamos calculado en el caso de sarampión, debemos estar sobre el 95% por lo menos. Y bien, entonces con eso hemos visto estos temas correspondientes a los aspectos cuantitativos y números de reproducción de epidemias.